nuevamente. Espero que haya sido claro como la explicación. De esta misma manera que ocurre con el enfoque empírico-inductivo o empírico-analista, como también a veces suele conocerse, también podemos ver que tenemos otros dos enfoques, el enfoque racionalista-deductivo y el enfoque sociohistoricista. En estos dos casos también vamos a encontrar una naturaleza de ese conocimiento, un método de hallazgo, un método de contrastación, un lenguaje y un objeto de estudio. En el caso del enfoque sociohistoricista, vamos a encontrar que el conocimiento es un conocimiento que se da a partir no del descubrimiento, sino a partir de la comprensión. Quiere decir que los fenómenos están dados un poco en el mundo, y aquí la pedagogía utiliza mucho este tipo de enfoque que también conocemos como crítico social, ¿cierto? La pedagogía utiliza mucho estos enfoques porque son enfoques centrados en los problemas que ya están dados en el universo de la vida y de la existencia, pero que tienen, o el acto del proceso de construcción de conocimiento se da a partir de la comprensión y no del descubrimiento, como veíamos en el enfoque empírico-inductivo. Así, cada uno pues entonces va a explicarse. Yo voy a avanzar. Si después se presentan algunas dudas, pues volveremos sobre este cuadrito para analizar. Continuamos. ¿Qué es entonces ese enfoque epistemológico? La epistemología se ocupa de problemas tales como, estamos leyendo ya en la diapositiva número 5, de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento. Aquí hay algo que me parece muy interesante, queridos estudiantes, y es que el conocimiento no está pensado como una única cosa, sino que es la combinación de varios factores, de varias dimensiones, de varias perspectivas y varios aspectos. Aquí mencionamos algunas de ellas, condiciones históricas, condiciones psicológicas, condiciones sociológicas, condiciones políticas, condiciones económicas y condiciones medioambientales, incluso hoy por hoy. Creo que estamos siendo testigos de cómo una condición biológica está determinando nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje y por tanto también está determinando nuestros procesos de construcción del conocimiento. No solo es un tema de relacionamiento con el otro, sino de un conocimiento otro que se está configurando hoy a partir de la experiencia que estamos teniendo que vivir todos los seres humanos en el planeta hoy por hoy. Entonces, de eso se trata la epistemología. La epistemología se ocupa de entender y de ubicarnos en cuáles serían esas condiciones que permiten la emergencia de un conocimiento. Al mismo tiempo, tiene que ver con los criterios por los cuales se le justifica o se invalida un conocimiento, se acepta o se niega un conocimiento, así como la definición clara y precisa de los conceptos epistémicos más usuales. En la epistemología, varios debates o los debates como más frecuentes han sido en torno a lo que resulta la verdad o no la verdad, qué es verdad, qué no es verdad, qué es objetivo, qué no es objetivo, qué es realidad, por ejemplo, ¿sí? Todos hablamos de esta es mi realidad, conozco mi realidad. Es muy frecuente el uso de ese concepto de realidad, pero la epistemología es una posibilidad de comprender por qué lo que decimos o determinamos como realidad es una realidad, ¿sí? Una justificación, por ejemplo, ahorita que nosotros estamos abordando esta construcción de nuestros proyectos de investigación o vamos a iniciar en ese ejercicio, pues entonces tiene que ver también con una justificación. Bien. Continuamos y avanzando aquí en la diapositiva número 6, lo que vamos a encontrar es otras características importantes de lo que un enfoque epistemológico podría ser, ¿cierto? Entonces, algo importante de la epistemología es que la epistemología, pese a todas las críticas que pudiese tener
pues la epistemología o los contradictores que pudiesen existir en torno a eso. Algo muy interesante de lo epistemológico es que la epistemología establece una diferencia entre lo que en el mundo del académico o en el mundo del conocimiento conocemos entre la episteme y la doxa. Tal como se expresa aquí en esta diapositiva, en Grecia, por ejemplo, el tipo de conocimiento llamado episteme se oponía al tipo de conocimiento llamado doxa. La doxa, para quienes no lo sabemos, es un conocimiento que se termina como conocimiento vulgar u ordinario del ser humano, no sometido a una rigurosa crítica o reflexión. No entendemos por doxa los conocimientos tradicionales, por supuesto que no. Entendemos como doxa aquella cosa más cercana a opiniones comunes que para los griegos se conocían como opiniones vulgares, que no obedecían a ningún criterio ni a ningún juicio. La epistemología intenta distanciarse de allí en la medida en que busca que nosotros encontremos razones y podamos explicar con muchos argumentos las cosas que proponemos o las cosas que decimos. Algo que va a ser muy importante en investigación es que nosotros aprendamos o sigamos cualificándonos en términos de las competencias argumentativas y en ese mismo sentido de las competencias interpretativas. Serán muy importantes y necesarias en los procesos investigativos. La episteme era el conjunto o el conocimiento reflexivo elaborado con rigor, ¿sí? Con disciplina. De ahí que el término epistemología se haya utilizado con frecuencia como equivalente a ciencia o teoría del conocimiento. Entonces, cuando vamos a hablar de la epistemología, ya para todos va a quedar muy claro que nosotros vamos a entender por epistemología una teoría del conocimiento, ¿sí? En cualquier campo, del conocimiento artístico, del conocimiento pedagógico, del conocimiento médico, del conocimiento en torno a la vida de los animales o la vida silvestre, etcétera, ¿cierto? En la diapositiva número 7 ustedes van a encontrar un esquemita de varias como líneas, ¿cierto? O perspectivas sobre las que se ha desarrollado el ejercicio epistemológico, es decir, la construcción de ese conocimiento científico o la teoría de ese conocimiento. Dice, esquema sintético de las principales tendencias epistemológicas respecto a la búsqueda de conocimiento. Vamos a encontrar 5. La primera la encontramos en nuestras pantallas, allí en las diapositivas, en nuestra pantalla, en el costado izquierdo de la pantalla. La primera es el escepticismo. Y abajo de la diapositiva vamos a encontrar las otras 4. El empirismo, el racionalismo, el idealismo y el realismo. Ya vamos a mirar de qué se trata cada una de ellas. Aquí me toca estar revisando que esté grabándose el video. Bueno, entonces estas principales tendencias epistemológicas, tenemos 5 como lo decíamos. El escepticismo, pues básicamente sobre el escepticismo no habría mucho que decir. O bueno, sí habría mucho que decir, al contrario. Pero aquí se entiende escéptico como aquel con el que, o aquella persona o aquella tendencia que no considera que sea posible la construcción de conocimiento desde ningún tipo, digamos, de perspectiva o de enfoque. No entendemos aquí al escéptico como aquel que duda, sino que como aquel en el que realmente la duda lo lleva al punto de no considerar ninguna de las posibilidades o alternativas en la construcción de conocimiento, pese a que en el mismo acto escéptico se pueda configurar un conocimiento, ¿sí? Nos vamos a centrar mejor y hay muchas corrientes, incluso muchas corrientes filosóficas que respaldan el escepticismo como un lugar
consolidado de existencia en el mundo, y por supuesto que así lo es, pero nosotros nos vamos a centrar un poquito más en las otras 4 perspectivas o tendencias que creo que están un poco más cerca de lo que buscamos. Quien esté interesado o si tenemos interés en profundizar un poco más en esta tendencia del escepticismo, pues lo conversamos y luego lo discutimos. Bien, frente a las 4 tendencias entonces que nos quedan, tenemos unas centradas en los medios, que son el empirismo y el racionalismo, ¿sí? Por ejemplo, vemos que el uso de los sentidos es muy importante para el empirismo. Habíamos dicho que ese enfoque empírico-inductivo, que también resulta ser una tendencia epistemológica, y aquí mucho cuidado porque en investigación va a ser muy frecuente que nosotros encontremos términos que son usados tanto como paradigmas, como perspectiva, como tendencia, como enfoque, como tipo de investigación, y puede haber una tendencia inmensa a confundirnos y como a generar muchos cruces inadecuados en el ejercicio de aprehensión y comprensión de este conocimiento. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es aclarar que esta tendencia empirista también es entendida como un enfoque, ¿sí? Esto es muy importante y lo vamos a ver con mucha frecuencia, con muchos términos, ¿sí? Con términos que se utilizan tanto como enfoques, como paradigmas, son usados tanto para determinar un enfoque como para determinar un paradigma o para determinar un tipo de investigación o para determinar una metodología. Aquí vemos la presencia de ello. Vemos que el empirismo también es un enfoque y aquí también es una tendencia epistemológica. Ese empirismo básicamente es un tipo de tendencia centrada en los medios cognitivos, es decir, en las formas en las que tenemos de aprender o producir conocimiento, y ese medio útil o más cercano para el empirismo son los sentidos. El otro enfoque es el enfoque del racionalismo. Como su nombre lo indica, es un enfoque que es absolutamente centrado en la razón, incluso más que en la lógica. Ya regresamos.